Todos ven lo que pareces ser. Pocos sienten lo que realmente eres. Nicolás Maquiavelo. Ahora escucha con atención. Crees que estás siendo amado, pero en realidad solo estás siendo útil. Crees que te están respetando, pero simplemente estás siendo conveniente. La verdad, tu bondad fue secuestrada y ni siquiera te diste cuenta. Te convertiste en un personaje moldeado para encajar en los espacios de los demás. Vives sonriendo por fuera y muriendo por dentro, cansado de mantener la paz ajena mientras sacrificas la tuya. Cansado de ser comprensivo con quien jamás te entendió. Fuiste condicionado para agradar, programado para no molestar, entrenado para silenciar tu verdad. Y lo más cruel, te hicieron creer que eso es nobleza. Pero la bondad sin presencia es debilidad disfrazada. Y la debilidad, en este mundo, es una invitación al abuso. Así que escúchame ahora con el alma. Esto ya no es una conversación, es un llamado, un portal, una ruptura. Vas a cruzar la línea entre ser amado y ser libre. Y tal vez nunca vuelvas a ser el mismo. Lo sientes, aunque no lo admitas. Un cansancio que no se explica. Un agotamiento silencioso. Como si llevaras el peso del mundo en los hombros, sin haber aceptado jamás esa carga. Te convertiste en quien resuelve todo, en quien escucha a todos, en quien evita los conflictos como si fueran bombas a punto de estallar. ¿Y el precio de eso? Que día tras día te vas borrando de ti. Vas anestesiándote, callándote, cediendo, hasta olvidar cómo era vivir sin miedo a decepcionar. Desde temprano te moldearon así. Te dijeron que los buenos ganan al final, que basta con ser honesto, justo, paciente, y que la vida, en su supuesta sabiduría cósmica, reconocerá tu valor. Pero, ¿y si todo eso fuera solo un guión cómodo? ¿Un libreto de sumisión emocional? ¿Una programación que te enseñó a callar tu voz para mantener la paz de otros mientras tu alma gritaba? ¿Cuántas veces te tragaste el llanto para no parecer débil? ¿Cuántas veces fuiste humillado y respondiste con una sonrisa apagada diciendo, está bien? ¿Cuántas veces ofreciste tu lealtad a quien nunca supo qué hacer con ella? La verdad que nadie quiere decir es esta. El mundo no recompensa a los buenos. El mundo recompensa a los útiles. Recompensa a los estratégicos. Y tu obsesión por ser una buena persona puede estar empujándote hacia el abismo del autoabandono. No estás siendo amado. Estás siendo usado. Y lo más cruel, que te enseñaron a llamar a eso virtud. Pero Maquiavelo no mintió. Fue uno de los pocos que tuvo el coraje de decir lo que nadie quería oír. La moral, cuando es ciega, no es virtud. Es debilidad disfrazada. Y la debilidad, en este mundo, es una invitación al abuso. Si estás cansado de entregarte y solo recibir, silencio. Entonces, tal vez llegó el momento de detenerlo todo y preguntarte: ¿quieres ser amado o quieres ser libre? Creciste oyendo que ser una buena persona era suficiente, que la amabilidad genera amabilidad, que quien siembra el bien, cosecha el bien, y así, sin darte cuenta, fuiste construyendo una identidad basada en el sacrificio, en el silencio, en la previsibilidad. Te convencieron de que basta con ser honesto, humilde y servicial para que el universo te lo devuelva en forma de amor, respeto, reconocimiento. Pero, ¿qué pasa cuando el mundo no devuelve nada? Cuando el universo permanece mudo mientras tú te deshaces en intentos de ser aceptado. La respuesta es cruel, y por eso casi nadie se atreve a decirla. La bondad, sin discernimiento, no es virtud. Es solo un disfraz para el miedo. Y el miedo es todo lo que los depredadores emocionales necesitan para alimentarse. Ser bueno, en el sentido común, se convirtió en sinónimo de desaparecer, de no molestar, de callar cuando duele,
de sonreír mientras sangras, de fingir que todo está bien mientras todo dentro de ti quiere gritar. Y gritas, pero solo por dentro, porque aprendiste temprano que mostrar incomodidad era mala educación, que poner límites era grosero, que decir no era egoísta. Fuiste condicionado, domesticado, moldeado para confundir sumisión con empatía. Y lo peor, aprendiste a sentir orgullo de ello, a pensar que era hermoso ser comprensivo con quien te ignora, a creer que era noble perdonar sin arrepentimiento, aceptar sin reciprocidad, entregarte sin criterio. Te volviste un especialista en silenciarte, en anticipar lo que el otro necesita, mientras tú te vas borrando. ¿Y todo esto en nombre de qué? De una aceptación que nunca llegó, de un respeto que nunca se manifestó, de un amor que siempre parece estar un paso más allá de tu esfuerzo. Pero escucha con atención. Eso no es empatía, eso no es virtud, eso es miedo. Miedo a desagradar, a ser juzgado, a ser abandonado. Miedo a mostrar tu rabia, tu voz, tu tamaño. Miedo a que, al mostrarte completo, los otros te den la espalda. Pero lo que no ves es que, al ocultar tu verdad para agradar, ya estás viviendo de espaldas a ti mismo. Y eso tiene un precio alto. Ya no sabes quién eres. Con cada nuevo, está bien forzado, con cada nuevo, no hay problema, mentiroso, te traicionas. Y esa traición no ocurre de golpe. Te va carcomiendo, deshidratando, hasta que un día te miras al espejo y no encuentras a nadie. Solo un reflejo pálido de lo que los otros esperaban que fueras. Maquiavelo nunca escribió para los débiles. Escribía para aquellos que se atrevían a ver el mundo como es, no como les gustaría que fuera. Y quizás por eso fue llamado cruel. Pero cruel es vivir toda una vida agachado, esperando respeto donde solo hay conveniencia. Cruel es pensar que serás valorado solo porque tienes buenas intenciones, mientras el mundo entero está estructurado para recompensar a quien pone límites, no a quien suplica afecto. Maquiavelo veía con claridad: quien se niega a jugar es jugado. Quien se niega a confrontar es devorado. Quien vive tratando de ser solamente bueno, termina destruido por aquellos que no lo son. Esa es la herida que debe ser abierta. La moral, cuando se usa como disfraz, se vuelve una trampa. Y la bondad sin fuerza, una carnada. Puedes ser la persona más leal, más generosa, más auténtica. Pero si no representas consecuencia, serás tratado como un recurso. No como presencia, no como individuo, como instrumento. Y un instrumento, amigo mío, solo es recordado mientras sirve. Cuando ya no sirve, se desecha. Y lo más perverso, sin culpa. Porque quien no exige nada, nunca será prioridad. Puedes creer que tu buena voluntad será reconocida algún día, pero el reconocimiento, en el mundo real, no es fruto de la pureza. Es fruto de la imposición, de la claridad, de lo no negociable. Y aquí entra el coraje maquiavélico. Ver la realidad sin filtros. Ver que ser amable, por sí solo, no basta. Que ser confiable, accesible, constante, dócil, puede ponerte en el pedestal de las buenas intenciones, pero jamás en el trono del respeto. Es un golpe, lo sé, pero también es un despertar. Porque cuando entiendes esto, cuando realmente lo sientes en el cuerpo, algo dentro de ti se revela, una furia antigua se levanta, no contra los demás, sino contra ti mismo, contra el personaje que vestiste, contra el papel que interpretaste, contra el guión que te enseñaron a seguir. La rabia no es el problema, es el comienzo de la sanación, porque es ella la que te dice que algo está profundamente mal. Es ella quien rompe la anestesia de la sumisión. Y cuando eso ocurre, por fin estás listo para elegir. Ya no entre el bien y el mal, entre ser bueno o rebelde, sino entre seguir agradando y seguir siendo ignorado, o finalmente convertirte en alguien completo, aunque incomprendido. ¿Estás listo para eso?
No naciste queriendo agradar a nadie. Ese hambre por aprobación fue aprendida. Esa urgencia por evitar conflictos fue heredada. Ese miedo a incomodar fue programado en silencio desde la infancia. Tal vez nadie te lo dijo con palabras, pero te lo mostraron con miradas, con reprimendas disfrazadas de amor, con silencios que dolían más que gritos. Bastaba con que dijeras que algo no te gustaba, y ya te llamaban ingrato. Bastaba con llorar, y te acusaban de dramático. Bastaba con ser sincero, y te tachaban de difícil. Y así, poco a poco, entendiste. Para ser amado, tenías que ser predecible. Para ser aceptado, tenías que ser moldeable. Para ser querido, tenías que callar. Con cada gesto espontáneo reprimido, aprendiste a editarte. Empezó con una sonrisa forzada, un «todo bien», dicho con los dientes apretados. Después se volvió rutina, se volvió máscara, se volvió personaje. Te volviste especialista en anularte, en detectar lo que el otro necesita incluso antes de que lo diga, en evitar el conflicto a toda costa. Y todo eso porque, en algún punto, tu supervivencia emocional pasó a depender de una sola adicción: ser aceptado. Pero el problema es que esa adaptación se convirtió en sumisión. Esa amabilidad se volvió cárcel. Esa empatía se volvió ausencia de ti. Te convertiste en lo que los demás necesitaban. Y olvidaste quién eras antes de eso. Pero ahora hay algo distinto. Ahora existe molestia. Algo dentro de ti comenzó a resquebrajarse. Un malestar que ya no puedes ignorar. Te das cuenta de que los elogios que recibes siempre vienen con una exigencia implícita. Eres tan equilibrado, tan comprensivo, tan fácil de tratar. Pero lo que realmente están diciendo es: sigue anulándote para que yo esté cómodo. Y tú continúas, aunque duela, aunque te rebeles por dentro, aunque tu silencio ya se haya convertido en un grito ahogado. Esa es la tragedia. Confundiste sufrimiento con integridad. Confundiste sacrificio con amor. Y el mundo no ve tu intención. El mundo solo reacciona a lo que tú permites. A estas alturas, quizá ya lo notaste. Los buenitos siempre están corriendo detrás, siempre explicando, siempre pidiendo perdón por existir, siempre justificándose por sentir demasiado, por esperar demasiado, por entregarse demasiado. Mientras tanto, quienes imponen límites, aunque no sean simpáticos, son escuchados, son respetados, son recordados. No es coincidencia, es estructura, es jerarquía emocional. El mundo entiende los límites. El mundo no entiende el sacrificio. El mundo respeta lo que impone consecuencias. El resto lo consume. Puedes tener el corazón más puro y aún así ser pisoteado. Porque la pureza sin presencia no es virtud, es invitación, es apertura, es grieta. La bondad sin fuerza se vuelve moneda de cambio, se vuelve recurso, se vuelve alimento para depredadores emocionales que se nutren de tu culpa, de tu duda, de tu necesidad desesperada de ser visto como bueno. Y cuanto más intentas demostrar que eres confiable, más te usan. No como ser humano, sino como herramienta, una herramienta útil, reemplazable y desechable. Y nadie se sentirá mal por eso. Porque tú nunca exigiste nada más. Maquiavelo lo sabía. Él no hablaba de psicología como lo hacemos hoy, pero entendía mejor que nadie el alma humana. Sabía que las personas solo respetan aquello que creen que puede defenderse. Sabía que quien nunca amenaza, nunca impone. Y quien nunca impone, jamás es tomado en serio. La bondad que se entrega sin criterio se convierte en adicción, en anestesia, en teatro. Crees que estás siendo noble, pero solo estás alimentando la ilusión de que serás amado por desaparecer. Pero nadie ama lo que no ve. Y si no muestras quién eres, si no ocupas espacio, si no marcas tu territorio interno, te vuelves invisible incluso para ti mismo. Crees que estás siendo empático, que estás practicando la compasión,
que estás cultivando el bien. Pero lo que llamas empatía quizás sea solo miedo disfrazado de virtud. Miedo al rechazo, miedo a parecer egoísta, miedo a ser visto como alguien complicado. Y entonces, para evitar eso, te apagas. Filtras todo lo que dices, lo que sientes, lo que piensas. Mides tus palabras, tus reacciones, tus deseos. Te conviertes en un radar emocional ambulante, siempre intentando prever lo que el otro quiere, siempre intentando no molestar, siempre intentando ser lo que esperan. Pero en el fondo, todo es miedo. Miedo de ser quien realmente eres. Con tus contradicciones, con tu rabia, con tu potencia, con tus límites. No quieres ser una persona difícil, así que te vuelves invisible. No quieres generar incomodidad. Entonces, aceptas vivir incómodo. No quieres ser abandonado. Entonces te abandonas tú primero. La verdad más dura es esta. La mayoría de las personas que viven para agradar no lo hacen por generosidad, lo hacen por trauma, por un condicionamiento antiguo que les enseñó que el amor es una recompensa, no un derecho, que el afecto tiene precio, y que ese precio es tu autoaniquilación. Dices que quieres ser respetado, pero el respeto exige presencia, exige límite, exige saber decir no, y tú tienes miedo al no, miedo de desagradar, miedo de que dejen de amarte. Pero la pregunta que necesitas hacerte es, ¿quién te ama cuando pones límites? ¿Quién te ama cuando dices basta? ¿Quién te ama cuando dejas de adaptarte? Porque si el amor solo existe cuando eres útil, dócil, silencioso, entonces eso nunca fue amor. Fue conveniencia. Y tu vida no puede seguir siendo construida sobre la comodidad de los demás. Tienes que dejar de esconderte detrás de la imagen de la buena persona y comenzar a revelar tu fuerza. Porque la bondad que nace del miedo no es virtud, es prisión. Maquiavelo nunca defendió la crueldad, defendía la claridad. La conciencia de que, en un mundo donde todos juegan, quien se niega a jugar se convierte en pieza desechable. Él escribía para quienes deseaban dejar de ser gobernados. Y en una de sus frases más brutales y liberadoras, reveló la clave de toda supervivencia emocional. El príncipe, aquel que quiere gobernar su propia vida, debe ser como dos animales, el zorro y el león. El zorro para reconocer las trampas. El león para hacer que los demás lo piensen dos veces antes de atacar. Esa es la sabiduría que hoy te falta. Te enseñaron a ser solo cordero, y un cordero entre lobos. No sobrevive. El zorro es observador, silencioso, estratégico. Ve los juegos antes de que comiencen. Percibe lo que se dice entre líneas. Sabe cuándo callar, cuándo hablar, cuándo desaparecer. El león impone presencia. No necesita rugir para ser respetado. No necesita justificarse. Solo necesita estar allí, completo, sin vacilar. Su postura ya es una respuesta. Su energía ya es un límite. El mundo respeta a quien no se disculpa por existir. Y tú necesitas ser ambos. Zorro para no ser engañado. León para no ser subyugado. Porque mientras sigas mostrándote solo como accesible, amable, comprensivo, el mundo seguirá tratándote como algo frágil. Y lo frágil nunca lidera su propia historia. Puedes seguir siendo sensible. Puedes seguir siendo generoso. Puedes seguir importándote por los demás. Pero necesitas entender que la compasión sin estructura se convierte en una trampa. La misma dulzura que cura también puede matarte si se ofrece sin criterio. Por eso, Maquiavelo nos enseñó: la bondad necesita contorno, el amor necesita frontera y la empatía necesita estrategia. No se trata de volverse una persona fría. Se trata de dejar de ser inofensivo, porque el mundo trata bien a quien tiene poder. Y ese poder no viene de la imposición, viene de la decisión de no venderse barato, de no entregarse sin retorno, de no callarse solo para mantener la paz ajena, la paz que te cuesta tu propia verdad. No necesitas convertirte en un tirano,
Necesitas dejar de ser un fantasma, porque eso es lo que te has vuelto. Una presencia que sonríe pero no exige. Una existencia que comprende pero no impone. Una sombra que circula por los ambientes haciendo de todo para no pesar, para no ocupar espacio, para no incomodar a nadie. Pero hay algo que nadie te dijo. Quien no pesa, desaparece. Quien no ocupa espacio, es olvidado. Y quien no impone, siempre es sobrepasado. Estás esperando reconocimiento de un mundo que solo respeta aquello que se hace respetar. Estás esperando justicia en un escenario donde la bondad sin firmeza se confunde con debilidad. Tu imagen tiene peso. Y si la imagen que proyectas es siempre la del accesible, el comprensivo, el siempre disponible, entonces le estás diciendo al mundo que puede usarte, que puede aprovecharse, que puede ignorarte. ¿Quieres ser respetado? Entonces empieza a crear escasez. Deja de explicarte. Deja de justificar tus emociones. Deja de ofrecer lo mejor de ti a quien solo sabe consumirte. Tu energía no es una limosna. Tu presencia no es un premio de consolación. Y tu tiempo no es el refugio de nadie. Es sagrado, es escaso, y necesita ser tratado como tal. El poder que Maquiavelo nos revela no trata de controlar a los demás. Trata de no ser controlado por el miedo de desagradar, el miedo de ser malinterpretado, el miedo de ser dejado atrás. Mientras vivas con miedo, serás guiado por la culpa, por la carencia, por la necesidad de ser aprobado. Pero cuando entiendes que el respeto comienza cuando dejas de pedir permiso para existir, algo cambia. Dejas de suplicar cariño y comienzas a elegir a quién entregas tu alma. Dejas de justificar tus límites y comienzas a usarlos como filtro. Dejas de intentar convencer al mundo de que eres bueno y empiezas a ser completo, sin necesidad de aplauso, sin necesidad de permiso, solo presencia. Crees que quieres ser amado, pero lo que realmente quieres es no ser rechazado. Y eso lo cambia todo, porque cuando el amor nace de la libertad, cura, pero cuando nace del miedo, aprisiona. Y esa obsesión por ser aceptado, ese desespero silencioso por agradar, esa compulsión por ser siempre el más comprensivo del lugar, no viene de tu luz, viene de tu herida, de esa creencia escondida, allá en el fondo, de que como eres, no es suficiente, de que necesitas moldearte, recalibrarte, adaptarte a cada lugar, a cada persona. Y así, vas traicionándote en silencio, con una sonrisa en el rostro y una culpa antigua en el pecho. Dices sí cuando quieres decir no. Perdonas demasiado rápido. Sonríes mientras todo dentro de ti está gritando. Y lo peor es que te enorgulleces de eso. Lo llamas madurez. Lo llamas sabiduría. Lo llamas amor incondicional. Pero en el fondo, solo es miedo. Miedo de perder un espacio que solo existe porque tú vives encorvado. Miedo de romper vínculos que solo se sostienen porque tú no te posicionas. Miedo de ser tú, con todo lo que sientes, con todo lo que incomoda, con todo lo que es real. Y ese miedo te mantiene pequeño, te mantiene editado, te mantiene útil, porque fuiste entrenado para creer que tu utilidad es más importante que tu verdad. Pero escucha con atención. Quien vive con miedo a ser abandonado, ya se está abandonando todos los días. Y si sigues así, intentando mantener la imagen del bueno, del simpático, del que lo entiende todo, vas a apagarte, vas a disolverte, vas a despertar un día sin saber quién eres. Porque el precio de vivir para ser amado es la muerte lenta de tu identidad. Y Maquiavelo lo sabía. Sabía que el hombre que vive para parecer bueno será siempre esclavo de la mirada ajena. Pero el hombre que elige ser libre necesita aceptar el riesgo de ser malinterpretado. La libertad real exige que te elijas a ti mismo, incluso cuando el mundo entero prefiera tu versión domesticada. Nadie va a liberarte. No habrá un día mágico en el que todo tenga sentido. No habrá un abrazo que lo cure todo.
No habrá un diploma que diga felicitaciones, ahora eres libre. La liberación real no se celebra, es solitaria, es silenciosa. Ocurre en medio de la noche, cuando decides que no vas a mendigar más afecto, cuando dejas de implorar por espacio, cuando te miras al espejo, ves tu propio dolor y dices, basta. Es en ese instante cuando todo empieza a cambiar. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú dejaste de formar parte del juego. Saliste del guión. Rompiste el ciclo. A partir de ahí, ya no suplicas cariño. Ya no imploras atención. Ya no imploras respeto. Eliges. Eliges a quién abrirle la puerta. Y más aún, eliges a quién mantenerla cerrada. Eso es ser príncipe de uno mismo. No se trata de dominar a los demás. Se trata de dejar de ser gobernado por la necesidad, por la carencia, por el miedo a desagradar. Finalmente comienzas a vivir de forma selectiva, intencional, alineada. Y empiezas a entender lo que nunca te enseñaron. Tu mejor versión no es una obligación. Tu amor no es moneda de cambio. Tu tiempo no es espacio público. Es territorio, sagrado. Y solo entra allí quien sabe cuidar. Ese es el giro. Puedes seguir siendo una buena persona, pero no una buena personita a costa de tu alma. No alguien que dice sí mientras muere por dentro. No alguien que sonríe mientras se traiciona. Porque si es así, no estás siendo bueno. Estás siendo domesticado. Estás siendo programado. Estás siendo mantenido como pieza útil en un sistema emocional donde solo los que se imponen son recordados. La libertad comienza cuando dejas de ser personaje, cuando sostienes la mirada de quien desaprueba y sigues en pie. Porque el amor que te construye no exige tu anulación. Y el respeto que te fortalece no nace de la sumisión. Nace del coraje de ser completo. Sin agacharte, sin pedir permiso, simplemente siendo. Ahora necesitas elegir, de forma desnuda, honesta, definitiva. ¿Quieres ser amado o quieres ser libre? Parece simple, pero esa pregunta desgarra, porque te obliga a enfrentar el precio de cada elección. El amor que nace del miedo cobra silencio, cobra moldeamiento, cobra concesión. Pero la libertad cobra presencia, cobra verdad, cobra soledad. La mayoría prefiere seguir siendo amable, seguir siendo el personaje que agrada, que comprende todo, que nunca reclama. Pero en el fondo, está vacío, está exhausto, siempre, intentando encajar en un lugar que nunca fue hecho para su grandeza. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya no soporta más ese papel. Ya no cree en la farsa de la bondad sumisa. Ya no puede seguir sonriendo solo para ser aceptado. Esa grieta en tu máscara es el comienzo de tu libertad, porque es en la ruptura donde entra la verdad. Y quizás aún no tengas todas las respuestas, pero ya tienes la pregunta correcta. Y eso ya te pone por delante de la mayoría. La mayoría vive pidiendo permiso para existir. Tú estás aquí, ahora, eligiendo dejar de ser un fantasma. Y eso ya lo cambia todo. Así que si esta verdad tocó alguna parte de tu pecho, si este guión fue más que un video y se convirtió en un espejo, haz de esto un punto de inflexión. No por mí, por ti. Comenta aquí abajo la última vez que dijiste que no sin culpa. Haz clic en me gusta, no como quien me ayuda, sino como quien afirma para sí mismo, yo me elijo. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. No porque yo te lo pida, sino porque a partir de hoy, solo harás lo que eliges hacer. Los videos aquí al lado son dos caminos. Uno va a irritarte, el otro va a liberarte, pero solo tú puedes descubrir cuál es cuál. Porque toda transformación real comienza así, en silencio.